de nuevo conectándonos para poder dejarles, ¿cierto?, el ejercicio, empezar comenzando a desarrollar los ejercicios de la guía y para que ustedes, ¿cierto?, los puedan ir desarrollando en el RStudio. Entonces, les voy a ir compartiendo escritorio para que así ustedes lo vayan viendo. Vamos a ir revisando la guía, ¿cierto? Voy a revisar que esté grabando. Sí, ahí inició la grabación. Entonces, y dice que encuentre e interprete los coeficientes de asimetría y cortosis de estos dos conjuntos de datos. Entonces aparecen ahí los datos 1 y los datos del conjunto 2. Entonces vamos a ingresarlos ya de estos dos conjuntos de datos. Ahí cuando nosotros abrimos el RStudio tenemos la función que, ¿cierto?, la función de la cortosis la vamos a correr con el run. Luego, ¿cierto?, vamos a cargar la librería de los momentos. La instalamos, ¿cierto? Está previamente instalada. Ahí cuando la cargamos para que podamos calcular también el coeficiente de asimetría. Ahí ya tenemos cargada la librería. Y ahora vamos a ingresar nuestros datos. Entonces le vamos a llamar datos 1. Datos 1. Los vamos a escribir, ¿cierto? Ahí 2,3, 4, 6, 6, 6, 2 veces el 7, 7, entonces ahí vamos a run, ¿cierto? Que los reconozca, que reconozca los datos 1. Ahí con el run que reconoció, ¿cierto?, los datos que efectivamente están en la guía: 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 7 y 9, 9. 9 negativo, ¿cierto?, y el 9 positivo. Entonces vamos a calcular primeramente el coeficiente de asimetría de los datos 1. Entonces para ello, ¿cierto?, colocamos la función del sesgo, ¿cierto?, del sesgo, y colocamos, ¿cierto?, el coeficiente de asimetría de Fisher, que está con el siguiente comando, excuse me, en el cual colocamos el nombre que le colocamos a nuestro conjunto de datos, que le colocamos datos 1, tal cual como lo escribimos, ¿cierto? No puede ser de otra forma, con mayúscula, porque si no, no lo reconoce. Entonces ahí, ¿cierto?, nos entrega el coeficiente de asimetría de Fisher. En el cual, ¿cierto?, nos da un coeficiente. Entonces ahí calculamos el coeficiente, ¿cierto? Ahí nosotros calculamos el coeficiente de asimetría de Fisher en el conjunto de datos 1, ya con la función del sesgo, y ahí siempre debemos colocarle tal cual
tal cual como nosotros le colocamos, ¿cierto?, en nuestro conjunto de datos, tal cual como lo llamamos, porque si le colocamos con mayúscula, nos va a arrojar error. Entonces, al calcularlo, ¿cierto?, nosotros le pedimos el coeficiente de asimetría, ver si la asimetría, ¿cierto?, es positiva o negativa. Nos entregó el valor de menos 1,89. Entonces, ¿cierto?, ese coeficiente nos dio un coeficiente negativo. Entonces, por tanto, el sesgo va a estar hacia la izquierda. Entonces es una asimetría negativa, ¿cierto? O en coeficiente de sesgo hacia la izquierda. Entonces, por tanto, la distribución, ¿cierto? La distribución de los datos 1, distribución de los datos 1 es asimétrica, negativa, ¿ya? O lo mismo, presenta, ¿cierto?, un sesgo hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, por tanto, ahí nosotros tenemos ver cómo está, ¿cierto?, distribuido estos datos, y luego ver la forma que tiene, ¿cierto?, si es leptocúrtica, si el coeficiente de kurtosis es mayor que 0, si el coeficiente de kurtosis es 0, ¿cierto? Vamos a ver si nuestros datos, ¿cierto?, indican semejanza con la curva normal, que es mesocúrtica, o si el coeficiente de kurtosis de los datos 1 es menor que 0, ¿cierto? O sea, indicaría que la distribución de los datos es platicúrtica. Entonces vamos con la función, ¿cierto?, curt, entre paréntesis, le colocamos, ¿cierto?, datos, los datos 1, los datos que llamamos, ¿cierto?, que el R lo reconoció, pinchamos run y nos da un coeficiente de kurtosis de 1,67. Entonces, por tanto, eso indica que es mayor que 0, ¿cierto?, el coeficiente es, ¿cierto?, es mayor a 0. Por tanto, ello indica que la distribución de los datos 1, es, ¿cierto?, leptocúrtica. Entonces ahí, ¿cierto?, nos entregó el coeficiente de kurtosis. Luego, ¿cierto?, vamos ingresando el siguiente conjunto de datos, ¿cierto?, los datos 2. Los datos 2, ¿cierto?, presentan, ahí vamos a colocarlo, datos 2, también los vamos a llamar, que el R los reconozca, ¿cierto? Entonces ahí le colocamos 6, le colocamos 8, 4, 8, 9, 6 y 42, ¿cierto? Ahí tenemos nuestros datos del conjunto de datos 2. Lo pinchamos run para que lo reconozca, ¿cierto? Reconozca nuestro conjunto de datos 2, y vamos también a escribirlo para que lo escriba en la consola, ¿cierto? Ahí lo va escribiendo todo lo que nosotros vamos haciendo, ¿cierto? Con el comando run, cuando pinchamos run va apareciendo todo lo que vamos haciendo en la consola. Entonces, por tanto, ahí están los datos 684,
8, 9, 6 y 42. Entonces, por tanto, vamos a calcular el coeficiente, ¿cierto?, de asimetría. Y el coeficiente de asimetría con el comando, ¿cierto?, del sesgo. Pinchamos ahora datos 2. Datos 2 es nuestro segundo conjunto de datos, ¿cierto? Y el coeficiente de asimetría nos dio 1,97. ¿Ya? Entonces, ello indica, vamos a colocarle el comentario, ¿cierto? Por tanto, la distribución, ¿cierto? La distribución de los datos 2 es asimétrico, ¿cierto? Asimétrico positiva. Positiva o presenta sesgo o presenta un sesgo hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, por tanto, estos coeficientes nos ayudan a ver, sin necesidad de ver un gráfico, ¿cierto? Al calcularlo, nosotros tendríamos, ¿cierto?, ya reconocido que efectivamente con el coeficiente positivo, ¿cierto?, indica que el sesgo es, ¿cierto?, hacia la derecha. Entonces, por tanto, vamos a ver si corresponde la distribución, la forma leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Y eso lo vemos, ¿cierto?, con el coeficiente de kurtosis. Colocamos entre paréntesis curt, ¿cierto?, curt, y colocamos los datos 2. Pinchamos run, ¿cierto? Y nos da un coeficiente de kurtosis de 0,69. También acá en los datos 2, ¿cierto? La distribución de los datos es leptocúrtica, el coeficiente de kurtosis es mayor a 0. Por tanto, el coeficiente de kurtosis 0. Entonces, por tanto, la distribución de los datos 2, toma la forma leptocúrtica. Entonces, por tanto, cuando uno le va colocando un comentario en el R, ¿cierto?, para que no lo presente como un comando, como una función, uno le va colocando al comentario un gato, ¿cierto?, el símbolo gato antes del comentario, y eso va indicando que efectivamente, ¿cierto?, no va tomando el comentario para correr, ¿cierto?, para poder compilar, sino que solamente para los comentarios asociados a lo que uno va, al cálculo que uno va haciendo, ¿cierto? Y acá en el sesgo, cuando uno le pide en los datos 1, ¿cierto? Acá en los datos 1, uno le quiere pedir el resumen, ¿cierto?, de los datos 1, le pone summary, entre paréntesis, le coloca datos 1, y ahí le coloca run con el coeficiente, ¿cierto? Y ahí nos indica, ¿cierto?, que cuando es asimétrica negativa, entonces, ¿qué nos indica el promedio? Que el promedio, ¿cierto?, va a ser menor que la mediana. Entonces, también lo podemos ver a través de estos estadísticos de tendencia central que nos ayudan a ver, ¿cierto?, dónde está la posición central de nuestros datos.
Entonces vemos que el promedio es 4,1, ¿cierto? Que es menor a la mediana, que la mediana es 6. Entonces, mientras que cuando nosotros calculamos, ¿cierto? Nosotros calculamos acá el resumen de los datos 2 con el comando, ¿cierto? Summary, queremos calcular los estadísticos de los datos 2. Ahí ustedes, ¿cierto? Se pueden dar cuenta que efectivamente el sesgo es hacia la derecha, o sea, el coeficiente de asimetría. Entonces, por tanto, acá el promedio va a ser mayor a la mediana. El promedio 11,86 de los datos 2, ¿cierto? Es mayor a la mediana y eso indica y corrobora que la distribución, ¿cierto? Toma una forma asimétrica positiva. Entonces, de esta forma, ¿cierto? Nosotros vamos a ir trabajando. Podemos trabajar también, ¿cierto? Vamos a trabajar el ejercicio 3. El 2 lo ingresan ustedes, ¿cierto? El 3 es cortito. Entonces el 3 indica los valores, ¿cierto? 3, 5, 3 veces el 9, una vez el 10, 4 veces el 11, una vez el 12 y una vez el 15. Entonces tenemos 12, ¿cierto? Datos. Entonces, por tanto, vamos a ingresar estos datos para ver también cómo es el coeficiente de asimetría de los datos, ¿cierto? De la cantidad mensual de lluvia caída, que está en milímetros de la ciudad. Entonces, por tanto, vamos a calcular los coeficientes de asimetría y de cortosis. Vamos a ingresar, le vamos a colocar cantidad acá abajo. Le podemos cantidad lluvia, le podemos colocar cantidad lluvia y lo llamamos, ¿cierto? Llamamos nuestros datos y ahí le colocamos, ¿cierto? El 3 milímetros, 5, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12 y 15. Ahí tenemos la cantidad de lluvia, ¿cierto? Tenemos nuestro dato que se llama cantidad lluvia. Entonces, por tanto, ahí nosotros podemos tener también, que está en milímetros, ¿cierto? Está en milímetros. Nosotros podemos saber, ¿cierto? El n con el comando length, que no nos hayamos equivocado, ¿cierto? Que no nos hayamos equivocado en la cantidad de datos ingresados. Entonces ahí, ¿cierto? Con el comando length podemos contar que efectivamente ahí tenemos 12 datos, ¿cierto? Que ingresamos los 12 datos correspondientes a la cantidad por mes de lluvia caída. Entonces vamos acá también a calcular el coeficiente de asimetría, ¿cierto? Y ahí con el comando del sesgo, ¿cierto? El sesgo, excuse me. Entonces, por tanto, ahí llamamos a la variable cantidad de lluvia. Si nos damos cuenta que nos equivocamos en una letra, si nosotros le colocamos run, si ustedes se fijan, me dice que el objeto no se encontró, porque yo me equivoqué y le coloqué una D de más, porque no reconoce la cantidad de lluvia, yo le coloqué cantidad lluvia. Entonces ahí no me reconoció el D. Entonces ahí, si nosotros nos equivocamos, el R nos detiene, nos dice ese objeto no se reconoce, no sé lo que ingresaron, ¿cierto? Entonces tienen que colocar lo que nosotros, ¿cierto? Lo que él reconoce, lo que él lee, que él está leyendo ese conjunto de datos.
Entonces, por tanto, ahí ahora le colocamos run y ahí lo reconoció y calculó, ¿cierto?, el coeficiente de asimetría. Y ahí nos indica, ¿cierto?, que el coeficiente de asimetría es negativo, ¿cierto? Un coeficiente es negativo, entonces por tanto le colocamos el comentario ahí con el gato. Por tanto, la distribución, de la cantidad mensual de lluvia caída en los 12 meses presenta, ¿cierto? Presenta un coeficiente de asimetría negativo, un coeficiente de asimetría negativo que es de menos 0,68. Menos 0,68. Podemos colocar los tres primeros, podríamos dejar los tres primeros decimales, menos 0,688, lo aproximamos al entero siguiente. Entonces, por tanto, ahí la distribución de la cantidad mensual de lluvia caída en los 12 meses, ¿cierto?, presenta un coeficiente de asimetría negativo que es de menos 0,688, que indica, ¿cierto?, que es cierto que la cantidad de lluvia, que la cantidad mensual de lluvia caída presenta un sesgo hacia la izquierda. Presenta un sesgo hacia la izquierda. Eso, ¿cierto?, lo vamos colocando en el comentario, en sí cuando uno va haciendo los ejercicios, uno los puede ir haciendo, ¿cierto?, en el Word. Para no perder el hilo del R, ¿cierto?, yo lo voy colocando acá en los mismos comentarios en la interpretación, pero ustedes lo pueden ir desarrollando en la hoja que están haciendo los ejercicios, van colocando, ¿cierto?, la interpretación, y el R les puede servir solamente para los cálculos, ¿cierto? Aquí para que si no ocupen tanto, yo lo voy haciendo acá para irles mostrando cómo se va interpretando, ¿cierto?, para efectos como de más rapidez. Ahora, si queremos ver la forma, ¿cierto?, la forma que tiene esta distribución de la cantidad de lluvia caída, entonces la forma la vemos con el coeficiente de kurtosis. Entonces, ahí la vemos con el comando curt, entre paréntesis, cantidad lluvia, y ahí con el comando, ¿cierto?, run, nos dio que el coeficiente, ¿cierto?, de kurtosis de la cantidad mensual de lluvia caída es menos 0,181 aproximado, ¿cierto? Eso es menor que 0. Entonces, le colocamos ahí el coeficiente de kurtosis, la cantidad mensual de lluvia caída es de menos 0,181, entonces ello indica, ¿cierto?, menos 0,181
es menor a 0, ¿cierto? Es menor a 0. Por tanto, la forma que tiene la distribución de la cantidad mensual, ¿cierto? De lluvia caída, la cantidad mensual de lluvia caída es platicúrtica. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto? Ahí nosotros vamos interpretando la forma que tienen nuestros datos en cada uno de los ejercicios. Entonces, ahí ustedes, ¿cierto? Tienen esa guía. Acá les queda, ¿cierto? Los cálculos de los coeficientes de asimetría, ¿cierto? Y de kurtosis. Y también, ¿cierto? Les queda la interpretación correspondiente siempre a al ejercicio planteado, ¿cierto? A la variable que se está planteando. Uno siempre va respondiendo cómo es la distribución de esos datos de acuerdo a la variable, ¿cierto? Que se está planteando. Entonces ahí nosotros también, si ustedes quieren ver el histograma, ¿cierto? Ahí le colocamos hist, entre paréntesis, cantidad lluvia, y ahí le colocamos con el comando run, ¿cierto? Se ve, ¿cierto? Que efectivamente hay un sesgo pronunciado, ¿cierto? Hacia la izquierda. Entonces, ahí se ve, ¿cierto? La cantidad mensual de lluvia caída. Y también, ¿cierto? Y si nosotros queremos hacer un cajón con bigotes, un box plot, damos cantidad lluvia. Queremos ver, ¿cierto? A lo mejor si es que existe algún valor extremo. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que efectivamente presenta un valor extremo superior, presenta dos valores extremos inferiores, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos efectivamente, ¿cierto? Poder ahí distinguir, son posibles valores extremos y podemos ver, ¿cierto? El sesgo pronunciado de la caja, ¿cierto? El sesgo hacia la izquierda también. Entonces, de esa forma, nosotros podemos, ¿cierto? Ir desarrollando cada uno de los ejercicios, viendo solamente aquí el histograma, ¿cierto? El box plot sirve como descripción, ¿cierto? Solamente para ir viendo la forma que van teniendo nuestros datos, al igual que el resumen, ¿cierto? El resumen que se presenta, el resumen de la cantidad, ¿cierto? La cantidad de lluvia. Entonces ahí el resumen, ahí nos damos cuenta que el promedio, ¿cierto? Es asimétrica negativa esta distribución de estos datos, entonces por tanto el promedio va a ser menor que la mediana, ¿cierto? Al tener un sesgo hacia la izquierda. Entonces de esa forma ustedes basta con que, ¿cierto? Calculen el coeficiente de asimetría, de kurtosis, vean, ¿cierto? El tipo de asimetría que tiene, pueden ir viéndolo también con el gráfico para mayor comprensión y ver, ¿cierto? La forma que va teniendo ¿cierto? El histograma. Cuando nosotros, ¿cierto? Ver la forma que cuando es menor que 0, ¿cierto? La forma es platicúrtica, la forma de la distribución que toma esta variable, la cantidad mensual de lluvia caída. Entonces, esos, ¿cierto? Son los coeficientes de forma en sí, ¿ya? Entonces, este viernes vamos a hacer el taller 2, la resolución del taller 2. Ya esperemos que ya la próxima clase
el lunes 20 ya ustedes puedan retornar para que ahí, ¿cierto? Ya el lunes 20 vamos a comenzar con la estadística descriptiva bivariada. Entonces, ojalá que puedan retornar, ¿cierto? Ya a clase para poder, ¿cierto? Ya comenzar con esa materia de la descripción de dos variables. Entonces nos vemos, chiquillos, el viernes a las 10:50. Que estén muy bien. Chao.